Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue servir. Él dice que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, hermanos, como estamos hablando para los que acaban de ingresar, les doy la bienvenida a todos. Como estamos hablando de las herramientas de un servidor, entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que es un mandato y que hay dos acciones ahí. Primero la adoración y después el servicio. Y ambas acciones que el Señor nos pide demuestran y nos evidencian que realmente nosotros hemos depuesto todo orgullo, toda altivez y vamos a servir al Señor. Entonces, nosotros, miren, el servidor en la iglesia, así como nosotros fuera de la iglesia, en todos los aspectos seculares que desarrollamos, necesitamos estar capacitados. Una persona capacitada es una persona que va a dar frutos. Servir es un mandato de Dios. Esa palabra, al Señor servirás, que está subrayada ahí, viene del Strong, el griego 3000, que se lee así como está ahí, la Eutreu. Perdónenme, mi griego ahí, que es medio raro. Y significa, entonces cuando el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, indica que vamos a ministrar a Dios, vamos a rendir servicio o un culto y vamos a ministrar o servir. Servir al Señor es desarrollar un trabajo en que va en beneficio del reino. Solo los servidores que están equipados con las herramientas apropiadas son los que dan buen fruto en el servicio. Les voy a leer así, les voy a explicar y aportar algo más de lo que está ahí. O sea, en el espíritu de lo que la clase nos lleva. Miren, es bien importante ser capacitado. Qué difícil es. Nosotros podemos tener un buen nombre, podemos tener un buen título, podemos tener un buen oficio, podemos tener cualquier situación que en la vida nos haya permitido desarrollar el Señor. Pero si no tenemos capacitación, entonces no vamos a ser efectivos. Dios quiere que todo en la iglesia, por pequeño o grande que sea, nosotros seamos capacitados. Entonces, miren, el servidor necesita ser capacitado. Un servidor que no está capacitado le puede echar a perder un culto, le puede echar a perder una oveja. Fíjense que a nosotros nos pasó, a mí me pasó sobre todo, me pasó como 2 veces, pero una que recuerdo todavía me duele, fíjense, porque me duele por lo que pasó, porque la persona que fue de la iglesia es un buen amigo mío allá en Honduras y sé que todavía, bueno, no sé si irá a la nuestra, no volvió. ¿Qué pasó? Él llegó y fíjense que el servidor, por eso le digo, el servidor tiene que ser capacitado. Fíjense que el servidor llegó y me gusta esa palabra que dice, servir al Señor es desarrollar un trabajo que va en beneficio del reino de los cielos. Entonces, nosotros servimos al Señor bajo la dirección del pastor o bajo la dirección del diácono o anciano que el pastor nombre, de su líder. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que servimos al reino. Miren, en Honduras me pasó a mí. Entró, él es un ingeniero que tiene una empresa allá de metalurgia. El caso es que él llegó, yo lo saludé. Mi error fue no llevarlo a sentar porque yo estaba sirviendo. Con mi amada éramos encargados de un equipo de servicio en ese entonces, el equipo F, que ya está todavía. Entonces, el caso es que cuando yo mandé a Roberto, se llama, lo mandé a Roberto con otro servidor, él no tuvo la capacidad de poder lidiar con una situación. Él quería sentarse en un lugar especial, pero alguien llegó y le dijo, no, aquí está ocupado, pero se lo dijo de mal manera. Y esa persona acababa de llegar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez ahí fallamos en no instruir a los servidores. Por eso es bien importante que el servidor esté instruido, porque en la medida que esté capacitado, en la medida que nosotros nos capacitemos en la labor que vamos a hacer en la iglesia, vamos a dar buenos frutos. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque miren qué pasa cuando nosotros no somos capacitados. Levítico 10:1, ahí está la nueva traducción viviente. Miren, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. Otra versión dice fuego extraño, lo que les puse de arriba, diferente al que le había ordenado. Entonces, ¿qué pasa? El mejor ejemplo que les puedo dar de fuego extraño es lo que nos pasó a nosotros. La persona se quiso sentar, nueva en la iglesia, acababa de llegar, quería escuchar palabra, quería disfrutarse el culto, pero una persona que no estaba capacitada, lo que hizo fue aplicar su propio criterio. Entonces, cuando nosotros no capacitamos a los servidores, cuando nosotros como personas que estamos sirviendo en la iglesia, no sabemos qué hacer,
Entonces aplicamos nuestro criterio y hasta aquí lo ven ustedes. Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote. Ellos eran sacerdotes por oficio, por nacimiento. Pero la instrucción que ellos tenían quizás no la entendieron, quizás la desobedecieron y aplicaron su propio criterio. Entonces Dios los quitó. Dios los quitó porque llevaron un fuego extraño. Entonces, cuando nosotros no somos capacitados, cuando nosotros desobedecemos la cabeza, llevamos fuego extraño. Y el fuego extraño es en la casa del Señor y eso no va a funcionar porque al Señor no le agrada. Entonces, mire, el servidor capacitado es aquel que se sujeta a la cabeza, pero tiene bien claras las instrucciones. Por eso es bien importante, le va a pasar. Sé que aquí hay muchos de los que van a la iglesia de manera presencial, pero también de manera virtual, que les va a pasar en el lugar donde estén, de que van a tener que pedir que les aclaren cuáles son sus funciones. Es bien importante. Mire, cuando uno pone a alguien a servir, tiene que indicarle cuáles son sus funciones y que de esa manera él lo va a hacer bien, va a aplicar el criterio divino y el criterio que le fue trasladado y no va a llevar fuego extraño. Entonces, nosotros evitemos, miren, evitemos llevar fuego extraño. ¿Qué es llevar fuego extraño? Es ir en contra de lo que en la iglesia se hace. Por ejemplo, el pastor dice, por decir algo, el anciano, el diácono dice, miren, yo quiero que lo sienten de derecha a izquierda, pero el servidor no obedece y dice, no, aquí lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, eso es llevar fuego extraño porque está metiendo división, está en desobediencia y el problema lo va a tener el servidor, pero también las personas a las cuales esa persona recibe. Entonces, no debemos de llevar fuego extraño. Lo siguiente que veo acá es, mire qué bonito. Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, se multiplica el servicio, se multiplica la bendición. Pero cuando no hacemos las cosas con excelencia, entonces todo se viene abajo. La abundancia de frutos hace que venga la multiplicación de servidores. ¿Cómo así? El fruto que nosotros podemos dar no es para alimentarnos nosotros mismos, sino para alimentar a los demás. Es decir, su servicio es para los demás, no para servirse usted. Entonces, aquí hay un elemento muy importante que no está ahí, pero se los voy a explicar. Miren, cuando les toque servir a ustedes, hay que hacer lo correcto, no lo que la persona quiere, pero hay que saber trasladar esa instrucción. Si nuestro servicio es hecho con excelencia y hay fruto, otros hermanos verán ese fruto y les será alimento. Hay personas que los van a ver servir a ustedes, los van a ver servir, ya sea en cualquiera de las áreas de la iglesia, y la persona va a decir, yo quiero servir porque esa persona me atendió bien, yo quiero servir porque esa persona me dio una palabra de aliento, yo quiero servir como ellos. Ustedes y nosotros somos cartas leídas, somos ejemplos, lo que provocará en ellos la germinación de la semilla de servicio. Es decir, hay una semilla que está ahí, que ellos quieren servir, pero cuando lo vean a usted servir en cualquier área de la iglesia, va a decir, yo quiero servir ahí. Pero si el fruto no es bueno, entonces en lugar de producir multiplicación de servidores, puede llegar a producir pecado. Sí, porque acuérdese que si nosotros, primero, estar capacitados, y esa capacitación la da el pastor o las personas que ellos designen. La capacitación va de acuerdo a las necesidades que hay en la iglesia, en las diferentes áreas o las distintas áreas que el Señor nos quiere mostrar. Aquí habla de Ofni y Finés, manipulaban las ofrendas que el pueblo traía al Señor, usaban para su beneficio las herramientas sacerdotales. Estamos hablando de las herramientas sacerdotales o las herramientas del servidor para que pueda hacer, valga el juego de palabras, un servicio con excelencia. Por eso no había mucho fruto en ellos. Entonces se afectaban ellos mismos y hacían tropezar a los demás. Miren, un servidor que no está bien instruido, un servidor que no tiene el espíritu de la casa, es un servidor que le va a correr a la gente. Imagínese un servidor que llega, está en la puerta y por esas cosas de la vida, a veces uno ni pregunta. Fíjense que hay personas que a veces llegan tarde porque el taxi no llegó a tiempo, porque tal vez se atrasaron, porque tal vez tienen niños pequeños, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de cosas. Pero a veces uno en la puerta puede decir, qué barbaridad, hermana, ¿a qué hora viene usted? O qué barbaridad, hermano, a usted le tocaba servir y ¿por qué viene tan tarde? Entonces, esas personas son tropiezos, esos son servidores que tienen fuego extraño, es decir, no entienden que el servicio es por amor, que nosotros no somos dueños de las personas, el único dueño de las ovejas es el Señor, ¿verdad? Entonces, la excelencia multiplica. Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, la situación se multiplica. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas espirituales que debe utilizar todo servidor. ¿Para qué sirve cada una de estas? Vamos a ver con la ayuda del Señor estas herramientas. Mire, toda persona en el mundo secular y aún en el mundo espiritual, toda persona necesita herramientas. Cuando usted lo contratan, cuando usted tiene un negocio, cuando usted tiene una empresa, aún en el ministerio, necesitamos herramientas.
Las herramientas de trabajo o las herramientas que necesarias son aquellas que nos ayudan a complementar el trabajo o el conocimiento que nosotros ya tenemos. En el caso del servidor, el servidor echa mano de estas herramientas y de otras que están ahí o que no están en este momento, pero tal vez en algún momento usted las puede desarrollar o mirar. Entonces, mire, el servidor lo que hace es tomar sus herramientas. ¿Para qué? Para hacer mejor su trabajo. Veamos la primera. Entonces, las herramientas del servidor. Dice, Primera de Reyes 7:45 dice, los calderos, las palas, los tazones, todos estos utensilios que Irán hizo para el rey Salomón en la casa del Señor, eran de bronce bruñido. Las herramientas espirituales de servicio, como le repito, miren, aquí comenzamos a ver, Primera de Reyes 7 habla de la casa del Señor, es decir, el templo que el rey Salomón edificó para el Señor. Entonces ahí habla de tres cosas, calderos, palas y tazones. Miren, no es que nosotros vamos a ir con un caldero, ya me imagino un caldero de tamales ahí en medio del culto, no, no se trata de eso. Y se lo hago así para que sea jocoso y no esté tan serio ahí. Entonces, palas y tazones. Vamos a ver a qué se refiere, porque este es el trabajo dentro del templo. Acuérdese que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ustedes son sacerdotes al servicio del Señor en el área que el Señor los va a desarrollar. Entonces, veamos la primera. Aquí hay un elemento muy importante, hermanos. No se les olvide algo. Mire, cuando ustedes vean algo que dice bronce, en la Biblia, cuando se lee bronce, habla de juicio. Pero este juicio no se aplica a juzgar a los demás. Este juicio es que nosotros como sacerdotes, antes de servir, tenemos que presentarnos delante del Señor, es decir, al juicio. ¿A cuál? Al del Espíritu Santo, al tribunal del Espíritu Santo, porque un juicio habla de tribunal. Entonces necesitamos entender de que si habla de bronce, el bronce es algo que nosotros nos habla de juicio, no se les olvide. Cuando vean bronce es juicio, pero este juicio, les repito, es que nosotros nos revisemos a nosotros mismos antes de ir a servir. Veamos, se lo voy a explicar. Miren, las herramientas espirituales para el servicio. ¿Por qué relacionamos la palabra utensilio? Perdonen que está mal escrito utensilios, en alguna lo van a ver con S y otra con C, porque así me lo mandaron, entonces no es mi culpa, no me estoy curando en salud, pero sé porque hay que escribir bien, ¿verdad? Entonces, esa palabra utensilios viene de acá. Si ustedes ven utensilios ahí abajo de calderos, está con S, pero más que eso, hermanos, es entender el espíritu de lo que les quiero trasladar. Entonces, esa palabra utensilios en el diccionario BDB significa herramienta de trabajo. Podemos decir que las herramientas de nuestro servicio deben ser en santidad y utilizadas en el perfeccionamiento que en nosotros hace el Señor Espíritu Santo. Entonces, aquí miren, es bien importante, por eso les decía, cuando aquí habla de bronce, es que nosotros nos presentamos en un juicio a nosotros mismos. Examínese cada uno a sí mismo. Mire, antes de servir, por eso vamos a la iglesia. ¿A qué va usted a la iglesia? Al igual que yo, somos imperfectos. Vamos a la iglesia para ser restaurados, para escuchar palabra, para adorar al Señor, para entrar en esa relación con Él. Entonces, las herramientas espirituales en general nos sirven para entender de que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, es decir, hacer las cosas para agradar a Dios, pero necesitamos hacerlo de tal manera que cada día que lo vayamos a hacer, cada momento, no solo en el servicio, sino que cada día nosotros tenemos que presentarnos delante del Espíritu Santo para que de esa manera podamos entender qué cosas fallamos y de las cuales pedimos perdón y vamos para adelante. Entonces, si estamos viendo cuáles son estas herramientas, veamos qué es el caldero. Mire qué son los calderos. Entonces, las herramientas que necesita un servidor, las herramientas que necesitamos nosotros, vemos qué quieren decir. La palabra hebrea, cuyo original viene de Sir, ahí está el Hebreo 55:18. El caldero es una olla, pero mire lo que quiere decir. Aquí encontramos a un servidor de Dios que manda a poner un caldero para cocer potaje para los profetas. Esto nos enseña que un servidor debe tener caldero grande, lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que alimentarse él primero y después alimentar a los demás hermanos. Primero, mire, los calderos como herramienta aquí estamos hablando espiritualmente, hermanos. Entonces el caldero nos indica que ustedes como servidores, como hijos de Dios, aún nosotros los ministros, tenemos que estar llenos de palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos llenos de la palabra, lo que vamos a hablar es de acuerdo a la palabra del Señor.
se nos va a venir aquel montón de palabras cuando nos toque aconsejar. Hay personas que ahí en el servicio le van a preguntar porque le quieren decir algo. El servidor, el servidor representa, el servidor representa el servidor representa al pastor, el servidor representa al ministerio. Cuando usted se ponga el uniforme, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cuando usted se ponga el uniforme de servidor y esté en la puerta, usted está representando al Señor, está representando al ministerio, usted está representando a sus pastores, es decir, usted está representando la casa, la iglesia. Por eso es bien importante que tiene que ser capacitado, que tiene que tener palabra. Mire, un servidor sin palabra se le va a notar en el carácter. No sé, algo tiene que ver, porque en la medida que nos llenamos de palabra, nosotros vamos a saber responder. Por ejemplo, si la palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira, cuando le salga una persona llena de ira, usted se va a acordar. La blanda respuesta aplaca la ira. Pero imagínese un servidor que no lee la palabra y que no está lleno, que no tiene ese caldero para llena de la palabra para poder dar. Entonces él le va a decir, pues váyase de aquí. ¿Qué está haciendo acá? Eso es, necesitamos alimentarnos primero. Mire, no, le voy a dar un buen consejo. Nunca vaya a servir sin haber orado, sin haber ayunado y sin haber leído la palabra. Prepárese, prepárese. Por eso, en el nombre de Jesús, así lo vamos a hacer. Se hacen turnos y uno sabe el día que le toca turno. Entonces uno trata de guardarse más porque esto debería ser un estilo de vida. Entonces, vemos que el caldero tipifica el ser lleno de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí en Segunda de Reyes 4:38, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje, vianda para los hijos de los profetas. Aquí hay algo muy bonito, hermano. Mire, hemos recibido la verdad, nosotros descansamos en el Señor. Le quiero aclarar eso. Nosotros descansamos en el Señor, pero estamos o tenemos que enfrentar un mundo que hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar la inflación, la escasez y muchas cosas. La situación de la guerra con el petróleo y todo eso ha generado una inflación tremenda. Entonces, ¿qué les quiero decir? Pero aquí ustedes ven que en ese lugar, creo que es Samaria, si no me equivoco, había hambre. Entonces el profeta Eliseo regresa de Gilgal. Él regresa de Gilgal, llega a un lugar donde había hambre y dice, prepara la olla. Entonces, mire, siempre va a haber abundancia, siempre va a haber bendición donde hay palabra, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Es decir, cuando nosotros tenemos palabra, siempre va a haber bendición, siempre va a haber suministro de parte del Señor, no solo en lo espiritual, sino que también en lo material, porque eso es lo que nos va a sustentar en lo espiritual para que se materialice en lo secular. Entonces aquí lo asociamos con la olla grande. Acuérdense que estamos hablando de los calderos como figura de herramienta espiritual que necesita el servidor, porque usted tiene que dar la palabra. Usted no le va a dar un consejo de acuerdo a su experiencia. A veces va a pasar, pero usted tiene que aconsejar de acuerdo a la palabra. Va a llegar una hermana, imagínese, va a llegar alguien y le va a decir, hermano, ¿y por qué usan velo en Ebenezer? O hermano, ¿y por qué alguien profetiza? ¿Por qué alguien habla en lenguas? Todo eso usted lo tiene que saber. Porque si usted no lo sabe, entonces va a sembrar una duda en la persona y qué mal se mira cuando nosotros, entonces hace quedar mal a todo mundo, porque un servidor mal instruido, no le dicen a él el que está mal instruido, sino que dicen que barbaridad, el pastor no los instruye. Y no me estoy escurriendo aquí el bulto, como decimos nosotros, sino que lo que le estoy diciendo es lo que necesitamos nosotros desarrollar. Entonces, tenemos que tener olla grande. El problema es que algunos parecen esas ollitas, hermano, así, esas ollitas de juguete. Entonces, yo espero que en el nombre de Jesús nosotros seamos esas ollas grandes, que tengamos palabra y que podamos bendecir a las personas. Mire la palabra, la palabra es la espada. Entonces, la palabra tipifica la espada. El problema, le voy a pedir un favor, no vaya a usar la palabra para cortarle la cabeza a todo el mundo. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para poder servir apropiadamente. Necesitamos estar equipados con la palabra del Espíritu. Debemos abundar en palabra para alimentar también en abundancia a otros. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en todos vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mire, enseñándoos y exhortándoos. La palabra, usted va a tener palabra para enseñar y exhortar. Exhortar no es regañar, hermano. Es que muchos creen que exhortar es, vaya, hermana, levante las manos. No, exhortar es con la palabra conducir a alguien a que lo haga de manera voluntaria.
de manera que lo entienda por revelación, no es obligación. Entonces usted no va a llegar a, por decir algo, a la iglesia, le hablo a los que estamos aquí presentes, es decir, los que recibimos presencial, no va a llegar a la iglesia a decirle, hermana, póngase el velo, hombre, la mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza, no lo sabe usted, imagínese a alguien ahí, sale la hermana y se va mejor. Entonces, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, agarre ese versículo y póngaselo de tarea. ¿Cómo hablamos en la iglesia? ¿Cómo hablamos en la casa? Hablamos en la casa con salmos, con himnos y cánticos espirituales, es decir, hay un ambiente de armonía. Entonces la iglesia nos enseña que el servidor, la olla grande, es decir, los calderos, que tipifica olla grande, ahí lo vemos en la palabra 55:18. Entonces los calderos es llenarnos de palabra. ¿Para qué? Para cambiar atmósferas. Usted puede cambiarle la vida a una persona con una palabra que le dé. Se la va a cambiar y yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho. Entonces la espada de la palabra nos sirve ¿para qué? No para cortarle la cabeza, no para cercenarle algún miembro de su cuerpo hablando espiritualmente. No, la espada es para presentar defensa, porque en algún momento le va a salir alguien ahí endemoniado y usted tiene que entrarle a la liberación, ¿verdad? Porque hasta eso tenemos que ser preparados, pues en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Entonces, la primera herramienta es los calderos y la olla que tipifica que el servidor tiene que estar lleno de palabra. Un servidor sin palabra es una bomba de tiempo, hermano. Se lo garantizo. Imagínese un servidor, se lo voy a poner así, que no domina la doctrina de Ebenezer. No, perdón, corrijo. La doctrina del Señor que se aplica en Ebenezer. Imagínese un servidor, se le acerca un varón y le dice, hermano, mire que, ¿por qué? Perdone que use eso porque es el más evidente. Hermano, ¿y por qué aquí eso del cántico nuevo y qué es? Entonces el servidor, si no tiene doctrina, le va a decir, hermano, ni yo sé, fíjese, a saber, esa loquera ahí que se han inventado del cántico nuevo. Entonces eso va a echarle a perder el culto, no solo a él, sino que a las otras personas. Veamos el segundo, las palas. Las palas, Éxodo 27:3, dice, harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, todos los utensilios los harás de bronce. Acuérdense que estamos hablando del tabernáculo. Acuérdense que los servidores, ustedes somos reyes y sacerdotes, somos sacerdotes sirviendo al Señor. La palabra hebrea, cuyo original viene de ya, o sea, el 32:57, significa pala. Esa palabra pala, arriba en el Éxodo 27:3, significa obviamente pala, paleta o tenaza, pero esto significa eliminar o barrer, ya entramos ahí. Entonces, la pala era utilizada por los sacerdotes para retirar las cenizas del altar después de dar una ofrenda en sacrificio. En hebreo la palabra ceniza significa engordar, grasa de sacrificio. Pero miren, las palas como herramienta sacerdotal o como herramienta de los servidores nos sirve para permanecer limpios. Es decir, la pala espiritualmente la utilizamos para sacar todas las cenizas que tenemos. Hay personas que en su corazón guardan mucha ceniza. La ceniza puede ser por situaciones que hicieron ellos o que les hicieron. Entonces, un servidor, imagínense un servidor dañado de su corazón que no ha sacado las cenizas, es decir, que no permanece en santidad, sino que no se limpia. Primero lo vamos a ver desde el punto de vista dañado su corazón. Entonces, un servidor dañado de su corazón va a dañar a otra persona. Imagínense una servidora, perdone que use las mujeres, pero una servidora que se acaba de divorciar, tuvo problemas con su esposo, la violentaba y se divorció. Entonces vino ella y Dios la restauró y ahí está sirviendo. De repente ahí sirviendo se le acerca una hermana y le dice, hermana, mire que estoy teniendo problemas con mi marido, que me golpea. ¿Qué es lo que le va a decir ella? Déjese bien, déjelo. Ahora, yo le quiero aclarar algo. Yo creo que en un matrimonio nadie está sujeto a nadie, por ejemplo, si hay violencia doméstica. Perdón, hermano, nadie le va a soportar a nadie, sea hombre o mujer, que estén violentando, que tenga los ojos morados, que le rompan la cabeza. No, hermano, eso que Dios reprenda al diablo. Pero lo que le quiero decir, lo estoy usando como un ejemplo, de manera que una persona dañada en esa área, y si alguien se le acerca dañado en esa área, le va a decir de acuerdo, no a la palabra, le va a decir de acuerdo a lo que le pasó a él. Eso es lo primero, esas son las cenizas. Saque las cenizas. Mire, no sirva con cenizas en el corazón. La ceniza puede ser rencor, envidia, falta de perdón, situaciones que le afectaron. Eso, cosas que tal vez nunca dijimos. Por eso es necesario ministrarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Para permanecer limpios. Entonces, las palas
nos ayudan a sacar la basura. Perdonen que diga la basura, la ceniza es basura. Después de cada sacrificio, nosotros necesitamos sacar basura. Si usted ya, el sacrificio es que si usted ya se arrodilló delante del Señor, ya pidió perdón, entonces saque esa basura. ¿Para qué va a estar otra vez pidiendo perdón por lo mismo? Entonces nosotros tenemos que avanzar en el Señor. Entonces, las palas nos enseñan que el servidor tiene que tener santidad, tiene que permanecer limpio. La pala nos habla de limpieza. Esto nos enseña que un servidor debe tener una pala para retirar de su vida todo lo que es grosura, todo lo que es exceso. Todo servidor debe tener una vida limpia. En otras palabras, un servidor debe presentarse a su servicio limpio, limpio de todo pecado. Para esto es necesario tener un tiempo de intimidad. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante. Para esto es necesario tener un tiempo de intimidad con el Señor antes de cada servicio. Y de ser posible, buscar ministración con un delegado del ministerio. Un tiempo de altar, que era el lugar donde los sacerdotes quemaban la grosura de las ofrendas. Este tiempo es para reconciliarse. Reconciliarse con el Señor por causa del pecado que con facilidad nos alcanza. Entonces, miren, ninguno de nosotros es perfecto. Decepciónese de mí, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. En algún momento, le digo porque nos pasó a nosotros, no a nosotros, sino que como líderes de un equipo recibíamos todo eso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Reuníamos a todo el equipo y orábamos, pero le decíamos a la gente, si hay alguien que tiene algo por lo cual pedir perdón y arrepentirse, este es el momento, porque antes de salir a servir, hay que arrepentirnos. Y no solo antes de salir a servir, sino que de manera permanente. Entonces, miren, la pala también la usaban en el campamento los israelitas para, ellos iban a hacer de sus necesidades, iban fuera del campamento, pero cubrían las excretas, o lo que hacían de sus necesidades, lo cubrían. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que nosotros tenemos que, ¿por qué lo hacían? Porque Dios llega, miren, Dios llega a nuestras casas, Dios llega a la iglesia. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, cuando hacía de sus necesidades, lo hacía fuera del campamento porque no podían contaminar el lugar donde estaba el Señor. Y ellos tapaban, esa pala les servía para poder hacer de sus necesidades. Entonces, aquí nos habla de limpieza, pero la limpieza es permanente. Entonces, las herramientas que nos enseña el Señor, de acuerdo a lo que estamos viendo, para nosotros como servidores, aplicarlo en nuestra vida espiritual, en la iglesia y aún fuera de la iglesia, es que primero tiene que tener un caldero, es decir, una olla grande. Y la olla grande tipifica que nosotros tenemos que estar llenos de palabra para poder dar, pero primero tenemos que llenarnos nosotros. La segunda, que nos habla de las palas, es la limpieza espiritual que nosotros tenemos que tener y nos habla de santidad. La tercera son los tazones, Éxodo 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿De qué nos hablan los tazones? Se va a dar cuenta. Aunque ahí hay sangre, que nos habla de un nuevo pacto, que es una vida en el espíritu, también se aplica, que es sembrar vida y cubrir. Mire, esto es bien importante. Usted como servidor del Señor, como sacerdote del Señor, tiene que sembrar vida. Primero, pastor, ¿y cómo siembro vida? Con acciones, con palabras, con oraciones, con todo lo que usted haga para el reino. No se olvide, usted y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros tenemos que sembrar vida, tenemos que cubrir. Le pido un favor, no preste sus oídos a chismes. Hay personas que sé que ninguno de ustedes lo hace, pues, pero yo he conocido personas, hermano, que son buenas para el chisme. Se dio cuenta, hermano. ¿Qué pasó? Le dice el otro. Mire que aquel pastor andaba por allá. Mire que aquella hermana se acuerda. Hermano, hay gente que se especializa en las iglesias. Qué pena, pues, porque ahí es donde nosotros nos restauramos, pero hay gente que se especializa por desnudar. Nosotros tenemos que cubrir. Mire, si usted se da cuenta que un hermano está caído, cúbralo. Si lo va a visitar, si ahí en la iglesia usted lo vio anoche, bueno, qué pena sería que lo viera bailando, porque también usted andaba bailando. Bueno, no usted, la persona andaba bailando. Pero si la persona vio a esa otra persona que llega a la iglesia en una situación difícil en la noche anterior, es de decirle, hermano, mira, ¿sabes qué? Creo que es bueno que te arrepintas, pero decírselo a él, cubrirlo. No decir, miren ese andaba anoche no sé dónde, porque se da en las iglesias. Usted y yo tenemos que sembrar vida. Sembrar vida es cubrir. Dios cubre. Nosotros somos un ministerio. Ebenecer, pues yo sé que no, yo no respondo por los otros, pero por lo menos por el nuestro.
¿Sabe? Nosotros cubrimos, no, por favor, no desnude. Alguien le va a confiar algo, no lo vaya a contar a todo mundo. Entonces los tazones, Éxodo 24:6, y Moisés tomó la mitad de la sangre, eso lo acabamos de leer, y la puso en tazones. Esa palabra tazón es Agán, Hebreo 101. Es tazón, fuente ceremonial, copa. Esa palabra hebrea cuyo original viene de, usted lo ve ahí, tazón como si fuera como una jofaina, una copa. Bueno, significa cubrir, sembrar. De ahí tomamos el significado de tazones como herramienta del servidor. Entonces, el tazón lo que hace es albergar un líquido. Estos tazones eran utilizados por los sacerdotes para recolectar la sangre de los sacrificios. Y mire qué bonito. Para rociarla sobre el altar y sobre el pueblo. Y tenía como finalidad solemnizar el pacto de Dios para con los hombres. Entonces, paremos acá. El pacto de Dios, el nuevo pacto, es un pacto de una vida en el Espíritu. Ya no es aquel pacto. Mire, el pacto anterior terminaba con un sacrificio, pero el pacto nuevo termina con una resurrección, o comienza, sí, comienza y termina con una resurrección. ¿Cómo así? Ok, rociar la sangre es que nosotros tenemos, mire, como servidores tenemos que tener tazones. ¿Sabe para qué? Para no olvidarnos que la sangre de Cristo fue derramada por usted y por mí y por las personas que van a llegar a la iglesia o por las personas que nosotros nos toca servir. Miren, eso me lleva a la gracia. Por favor, les pido algo. Tengamos misericordia y gracia de las personas. Así como Dios ha tenido misericordia y gracia de nosotros, así nosotros tengamos misericordia y gracia de los demás. Hay personas, mire, y también esto va para todos nosotros. Hay personas que cuando se ponen un uniforme de servicio, hermanos, se transforman. No todos están listos para recibir autoridad. Por eso uno tiene que revisar esa parte. No todos están listos para ponerse el gafete de capitán o de autoridad en la iglesia, porque hermanos se olvidan de que ellos, al igual que nosotros, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, aún heredada de nuestros padres. Entonces no se olvide, tazones, ¿para qué? Para cubrir, para sembrar, es una forma de sembrar. Usted va a sembrar en la vida de esas personas que sirvan. Usted va a sembrar en la vida de su familia, en su trabajo, en la empresa, en donde usted vaya. Usted siembre vida. Por eso hay que tener tazón, y el tazón que nos recuerda la sangre de Cristo, porque en el tazón se derramaba la sangre, perdón, se recogía la sangre y se rociaba, mire, sobre el altar. La sangre rociada es la sangre de Cristo, que ahora habla mejor, dice, que la sangre de Abel. Entonces, tazón, ¿para qué? Para tener gracia y misericordia. El Señor nos ha capacitado por medio del nuevo pacto. Por tanto, un servidor debe estar completamente claro y seguro que para desarrollar su forma de trabajar, perdón, para desarrollar de forma apropiada el servicio al cual fue llamado, el servidor debe estar claro de lo que le hablo, de la gracia. El servidor puede confiar que será un servidor o un servicio guiado por el Espíritu Santo en el que llevará como fruto vida. Miren, nosotros tenemos que llevar vida. El Espíritu Santo en nosotros nos da vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo dice, el diablo, Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, de donde se origina tazones, la raíz original significa sembrar. Es llevar vida, pero también llevar vida es sembrar esa semilla de fe, esa semilla de gracia, esa semilla de esperanza. Eso es lo que usted tiene que llevar cuando sirva. Así que cuando entendemos que hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Una dimensión donde sembramos vida y cosechamos vida en abundancia. Entonces, cuando usted y yo nos vayamos a servir, tenemos que tener la olla grande, que significa que tenemos que estar llenos de la palabra. Tenemos que tener, ¿cuál era la segunda? Las palas, que significa santidad, una limpieza permanente. Tenemos que tener tazones que nos recuerden el nuevo pacto, la gracia de Dios, una vida guiada por el Espíritu. Miren, nadie que no es guiado por el Espíritu va a poder guiar a otro. Por eso usted tiene una gran responsabilidad delante del Señor. Bueno, no solo usted, sino que nosotros. El cuarto de ellos son los platos. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus jarras, con que había de libar de oro fino. Éxodo 37:16, la Reina Valera 60, los platos. Entonces, los platos nos habla, de acuerdo a la definición de Éxodo 37:16, de apartar, de separar. Mire, Dios a usted lo apartó y lo separó, aún antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí apartar y separar es
para desarrollar un servicio en la iglesia, para desarrollar un servicio en el lugar apropiado, porque cuando nosotros estamos bien ubicados, vamos a poder desarrollar un buen servicio. Los platos, la palabra hebrea, cuyo original viene de ahí, como dice, que hará, es el hebreo 7086 y significa separar o apartar. Estos platos eran utilizados por el sacerdote para la mesa de los panes de la proposición. Estos eran colocados en ofrenda al Señor en cada día de reposo. Estos panes representan el propósito que Dios tiene en nuestra vida, específicamente acerca de la salvación. Él nos escogió y nos apartó para Él conforme a su propósito. Entonces aquí, cuando hablamos de los platos, nos estamos refiriendo que usted ha sido separado, usted ha sido preparado para desarrollar un propósito en el Señor. En el servicio que usted va a hacer, usted está haciendo y desarrollando el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque todo es por gracia, y lo dice. Entonces, estos platos, mire, si usted se recuerda en la mesa de los panes de la proposición, se ponían 2 hileras de seis panes cada uno. Entonces dice Cristo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Eso nos recuerda que nosotros en el servicio tenemos que hacerlo con gracia. Tenemos que entender que el propósito de Dios en nuestra vida es por gracia, es por misericordia. Dios no nos escogió porque somos mejores. Yo le he contado. Creo que los que estuvieron en la profética se acuerdan que Ramón, el profeta, nos contaba del doctor Milton. El doctor Milton fue vecino nuestro. Es muy querido por nosotros, ahí nos llevamos bien. Dice que el doctor Milton, siendo doctor, un doctor muy prestigiado allá en Honduras, él servía en el baño y él me decía, Omar, no me saques del baño. Y él estableció en el baño algo que marcó la diferencia que hasta el día de hoy todavía se recuerda. Mire, él llegó al baño, llevaba betún o chinola, llevaba cepillos, llevaba no recuerdo si alguien, por ejemplo, no llevaba algo, él tenía ahí. Entonces, hizo del servicio en el baño algo excelente. Entonces, todo el mundo empezó a imitarlo, porque lo bueno hay que imitarlo, no envidiarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los platos nos recuerdan que todo Dios lo hace en nosotros y lo va a hacer por nosotros a través de la gracia. Mire, es por misericordia, no es porque si somos médicos, abogados, ingenieros, si somos obreros calificados, si somos personas que tenemos un negocio, una empresa, no, si somos ministros, no, no es por el nombre, es por el propósito, nunca se le olvide. Entonces, los utensilios, perdón, pasé a las cucharas, esta es la siguiente. Entonces aquí quedamos claro que los platos nos recuerdan que Dios nos apartó para desarrollar una obra y que usted al estar desarrollando la obra sirviendo al Señor, usted también va a replicar lo que Dios ha hecho en usted para todo aquel que va a ir llegando. Usted va a ser una puerta de ingreso a la iglesia de muchas personas, pero también alguna persona, no usted ni yo, podemos ser puerta de tropiezo o piedra de tropiezo para que otros lo hagan. Entonces las cucharas. Las cucharas, Éxodo 37:16, lo volvemos a leer. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus jarras, con que se había de libar de oro fino. Entonces los platos, o perdón, las cucharas tipifican adoración. Es que ahí, perdonen, ahí está malo, ahí dice platos abajo, pero es la quinta que es cucharas. Entonces, las cucharas, ¿qué significa las cucharas? Palabra hebrea cuyo original viene de Kaaf, 3709, significa figurativamente poder, es decir, cuchara, cucharilla, mano, significa adorar, es decir, el poder para adorar. La palabra cuchara hace referencia a las manos. Adorar significa ser reverentes, es postrarse y suplicar, es rendirse totalmente a Dios. Miren, obviamente cuando usted está sirviendo no puede adorar. ¿Por qué? Porque se le va a ir un niño, le va a pasar algo a alguien y usted ni cuenta se va a dar. Yo hablo en función de la iglesia de Benecer en San Pedro, porque es una iglesia grande y la estrategia que se utiliza es diferente, digamos, a la iglesia que sea pequeña. Pero sea grande o sea pequeña, los descuidos traen consecuencias. Entonces, ¿por qué es importante que el servidor adore? Porque eso es lo que va a dar. Mire, un servidor que no adora tiene el corazón duro. Un servidor que no adora le cuesta entender a los demás. Un servidor que no adora. Ahora, la adoración, ¿cuándo es? Antes de que le toque servir. No es que en el culto va a adorar. Ahora, yo respeto eso porque yo viví cultos así, en el que hay una presencia de Dios tan hermosa que uno no puede estar ahí sirviendo. Entonces uno cierra los ojos, se pone a llorar o algo dice, pero son momentos especiales. No es la norma, pero sí es la excepción a veces. Entonces,
El servidor que adora en el altar, abajo del altar o en las mesas, es alguien que está lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo complementa con la palabra. Mire, adoremos al Señor. La adoración, una de las herramientas del servidor es la adoración. Primera de Timoteo dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Cuando estamos sirviendo, trabajando con nuestras manos para el Señor, estamos adorando. Entonces hay algo muy bonito. Cuando usted sirve, está adorando a Dios. Su servicio es una adoración a Dios. Su vida es adoración a Dios. El servidor debe ser un adorador. Un servidor debe entender que el servicio es adoración. Por tanto, debe haber compromiso y fidelidad en todo lo que hacemos. Para que nuestro servicio sea recibido como ofrenda de adoración, no debe existir ira ni contienda. Entonces, mire, como servidores no podemos ir a servir al Señor teniendo problemas, diferencias o contiendas con otros hermanos, o llenos de enojos, celos, envidias. Un servidor así no es recibido como adoración para el Señor. Paremos aquí, le aclaro esto. Mire, nunca vaya a cometer el error de que aunque pasó algo antes del servicio, porque a veces hay estorbos del enemigo, el enemigo lo quiere sacar de onda o lo quiere sacar del carácter y todo eso para que no vaya a servir. Mejor llegue y dígale al pastor o a su líder, mire, ore por mí. Fíjense que ahorita que venía discutimos, o ahorita que venía me peleé con fulano de tal y le menté ahí la autora de sus días y cualquier cosa que vaya a pasar, entonces, o que le pasó en el trayecto a la iglesia o al servicio, que lo sacó, que lo molestó o le cambió el carácter, entonces llegue y póstrese y pida a alguien que ore por usted, porque es el enemigo que le quiere quitar la bendición. Mire, cada vez que usted sirve, recibe una corona. No solo una, muchos. Entonces usted, por eso es bien importante adorar, porque su vida es adoración al Señor. Su ejemplo, su testimonio, su familia, usted, es adoración al Señor. Pero qué lindo es cuando nosotros levantamos nuestras manos, dice, sin ira ni contienda, y adoramos al Señor. La sexta, ya para ir terminando, son los cubiertos y las jarras. Éxodo 37:16, ahí está. También hizo los utensilios que había de estar sobre la mesa, sus platos, cucharas, sus cubiertos y sus jarras. ¿Qué habla de los cubiertos y las jarras? De ofrenda. Usted es una ofrenda, lo hablaba anteriormente. Esta ofrenda no es una ofrenda económica. Aquí hablamos de una herramienta. ¿Cómo es la ofrenda? Una herramienta para el servidor. Obviamente, mire, la ofrenda y los diezmos lo que hace es bendecir al pueblo. Y en el caso del servidor, sus ofrendas, diezmos y aportaciones que le da al Señor, lo que hacen es que se aplica el principio universal para ser bendecido. El diezmo es el principio universal de riqueza. Las limosnas, por ejemplo, un servidor que da limosna. Acuérdese, está la ofrenda, lo que usted propuso en su corazón, el diezmo, lo que Dios le pide, es decir, y lo otro está, no sé por qué lo digo, pero le va a servir, la limosna. La limosna es aquello que usted aparta para ayudar al pobre. Lo que pasa es que en la iglesia tradicional nos enseñaron que la limosna es todo, ¿no? Usted no da, no vive ni da limosna, usted ayuda a la gente y eso es una limosna. Es una, mire, todo lo que se da como ofrenda, quitemos la parte económica, entonces su servicio es una ofrenda a Dios. Usted es la ofrenda que Dios va a utilizar para bendecir a personas. Entonces, las cubiertas y las jarras. Dice, palabra hebrea cuyo original viene de menaquí o menaquí, que es 45:18. Es un tazón para sacrificio, es una copa cubierta. Significa jarra, cántaro. Estas herramientas eran utilizadas por los sacerdotes en la mesa de los panes de la proposición y se usaban para hacer ofrendas de libación. Entonces, mire, una ofrenda de libación una ofrenda de libación, para que lo pueda entender mejor, es cuando uno derrama un líquido en ofrenda al Señor. Lo hizo el rey David. El rey David cuando dijo, cómo quisiera beber del agua del pozo de Belén. Y sus tres valientes salieron a recoger el agua sin decirle a él nada y le trajeron agua y él dijo, no merezco yo tomarme esta agua por la vida de estos hombres. Entonces, esa es una ofrenda de libación. Una ofrenda de libación es derramarse totalmente. Entonces, ¿por qué es necesario que el servidor entienda y tenga como una herramienta cubiertas y jarros? Es decir, ofrenda. Porque él es una ofrenda, su familia es una ofrenda. Qué lindo es servir en familia. Qué lindo es servir todos. Miren, no hay cosa más hermosa que ver a nuestros hijos, aunque sea recoger la ofrenda, no aunque sea, perdón, sino que aunque sea dar un sobre, porque a veces hay tareas que uno los pone a ellos, depende de la edad,
limpiar una silla, barrer, ir a pasar el trapeador o el mopeador, como le decimos allá, o el trapero acá. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, el lavar los baños, el atender, el recoger la ofrenda, el predicar, el cantar, todo eso, el danzar, todo eso es una ofrenda. El servir en las puertas, en acomodar las personas, en ayudarle a que se desarrolle el culto. Entonces, esto implica que es una ofrenda. Usted y yo cuando servimos somos una ofrenda. Y la ofrenda aquí siempre lo he dicho y siempre me gustó ese concepto. La ofrenda tiene que morir, hermanos. Mire, ¿qué es morir como ofrenda? Es no sacar en cara después, qué barbaridad el pastor. A mí no me toma en cuenta. Yo llevo sirviendo en esta iglesia 20 años y no me dice nada. No, pero el Señor lo mira. A veces nosotros no miramos, hermano, hablando espiritualmente, pero el Señor sí mira. Entonces, si no se ponga triste o se preocupe, si tal vez su servicio no es tomado en cuenta, el Señor lo va a tomar en cuenta. Ya va a llegar un momento, todo está escrito en el libro de las memorias. Filipenses, tal vez voy a leer rapidito, hermanos, porque sí quiero terminar en tiempo y forma. Filipenses 2:17 dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. La palabra libación quiere decir dedicar o gastar la vida. Ahí está. Usted el servicio es una ofrenda de libación porque dedica su vida, su tiempo, su esfuerzo para el Señor. Es una herramienta del servidor es derramar y entregar su vida en ofrenda al servicio de la fe de los hermanos. Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto quiere decir adoración, oficio y servicio. Y si combinamos las dos partes, Filipenses 2 y Romanos 12, estamos hablando que es dedicar nuestra vida, dedicar nuestro tiempo al Señor como un culto de adoración, es decir, como una ofrenda, como un culto de adoración. Es tener una vida de entrega al servicio del Señor. Cuando dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, nos estamos derramando como una ofrenda que es aceptada por Él. Miren, aprovecho para decirles algo. Es bien importante, primero, miren, el primer lugar de servicio después del Señor es la familia. No se les olvide. No es la iglesia, ojo, es su familia. Así que si usted, su esposa está cumpliendo años, su esposo, sus hijos, váyase con ellos a celebrar. Yo no me voy a molestar. Si otros lo hacen, será problema de ellos. Pero yo solo le pido, si le toca servicio, avise con tiempo. Mire, pastor, no voy a poder llegar. Sé que muchos de ustedes lo hacen. No vamos a poder llegar, fíjese, porque tenemos este compromiso. Si hay un compromiso en la familia, primero sirva a su familia. Ahora, hay casos especiales, ¿verdad? Que digamos que tal vez uno de los dos no va a la iglesia o hay un compromiso previo. Entonces es ponernos de acuerdo. Porque también tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio en la vida de servicio al Señor y en la vida familiar. Veamos el séptimo. Me queda uno y terminamos. El séptimo son las despabiladeras. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus despabiladeras y braseros. Entonces me faltaría los braseros, ya se lo explico qué es. Entonces, mire, las despabiladeras como herramienta del servidor es la libertad. Usted tiene que servir en libertad, no tiene que servir atado. Hablo espiritualmente. Qué difícil es ver un servidor que no tiene la libertad de servicio, se lo voy a explicar. Pero también usted tiene que llevar palabras que liberen de parte del Señor. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, Zacarías 3:2, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda. Pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Eso va a ser usted. Es que a veces la gente piensa que ese es trabajo de los pastores. No, usted está en la capacidad. Por eso necesitamos tener un caldero grande de palabra, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, porque usted tiene que llevar libertad a las personas. Usted tiene que llevar libertad a las personas. Una palabra suya va a liberar a alguien porque es una palabra de Dios. Una palabra suya va a sacar de esa cárcel de oscuridad a una persona. Qué lindo es, imagínese, llega una persona toda atribulada y usted llega y le dice, ¿sabes qué? Cristo te ama. Yo conozco a un Dios que a mí me dio vida eterna y sabes, yo era así, esa palabra va a hacer que esa persona sea libre. Entonces, mire, ahora aquí tenemos que estar preparados, hermano. Por eso realmente es una tarea titánica la que nos espera para todos.
porque usted, dentro de las cosas que necesito que aprendamos es que aprenda a liberar, que aprendamos a, porque sé que en los cultos está largo el día, hermano, que se va a manifestar alguien. Y el manifestarse a alguien no va a salir corriendo ahí. Yo necesito que usted, obviamente, tiene que hacerlo con instrucción. El servidor tiene que estar listo. Dice que yo me acuerdo que en Honduras pasaron muchas cosas. Yo he estado en muchas liberaciones. Le abro mi corazón. No me gustan. Decepciones de mí, pero yo no le voy a entrar. Es decir, no me gustan andarlas buscando, pero si me toca, me toca. Yo le entro. Yo no tengo ningún problema. Ya lo hemos hecho con mi amada. Pero le quiero decir algo. Hay casos que son marca Agnes. Hay casos que requieren ayuno y oración. Entonces, yo necesito de personas que estén dispuestas a pagar el precio de aprender, pero que no le vayan a tener miedo. Mire que a mí me pasa, me estoy acordando de algo. Yo me acuerdo que una vez nosotros hicimos ahí en Honduras una campaña de santidad y en la campaña de santidad, yo me acuerdo que nosotros ministramos y se dio, ministramos la lascivia, porque la lascivia alberga muchas cosas, es un espíritu bien tremendo la lascivia. Entre otras cosas, fíjense que la lascivia abarca el incesto y muchas, es bien delicada la lascivia. Entonces, alguien se manifestó con un espíritu de lascivia y nosotros salimos allá a ver qué podíamos hacer y ya habían unos hermanos, pero desde que llegamos nos dimos cuenta que lo estaban haciendo mal. Es que miren, no es por más gritar, porque a veces uno piensa que la liberación es que ordena y aquel grito en el nombre de Jesús. Si es que los demonios no son sordos, ellos escuchan. Entonces, hay que estar preparado. No sé por qué me he quedado ahí, pero nos va a servir. Porque esa palabra, sacado de entre las brasas, ahí está hablando del sumo sacerdote Josué, que fue sacado de las brasas. Entonces nosotros, va a haber personas que hay que arrebatarlas de las tinieblas a través de la liberación. Y eso es, entonces, ¿qué les quiero decir? Que con esta muchacha que la estaba siendo liberada, me acuerdo que cuando fue libre, fíjese, bueno, el espíritu, perdón, el demonio que estaba ahí habló y dijo que desde niña la tenía poseída. Pero un espíritu de lascivia ahí. Pero lo que le quiero comentar es que uno se va a dar cuenta de que en el mundo espiritual, hermano, hay que estar listos. Vienen tiempos, mire, ahorita el mover del demonio, que el Señor lo reprenda, es fuerte. Necesitamos nosotros subir de nivel, porque usted va a ser persona, Dios la va a utilizar para liberar. Es que todo no lo va a hacer el pastor. Yo necesito, o los pastores necesitamos personas dispuestas a decir, Señor, heme aquí, pero eso implica preparación, implica un montón de cosas. Termino acá, hermano, porque ya lo veo preocupado ahí con ganas de salir corriendo con que se le manifieste un demonio. Imagínese a alguien que le dé vuelta a la cabeza así, ¿no? Nosotros lo hemos visto, que lo va a ver al rostro y se le va a comenzar a demudar el rostro, como que tuviera aire en el rostro, hermano, lo que le da vuelta a los ojos. Mejor ya no lo quiero asustar porque quiero que duerma tranquilo. Termino aquí, braseras. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus despabiladeras y braseros o braseras. Mire, la brasera, de acuerdo a Éxodo 37:23, significa, la palabra hebrea, brasero, es como un incensario. El incensario nos habla de la escritura de adoración. Apocalipsis 8:4, ahí dice que el ángel dice que estaba echándole incienso ¿cómo se llama? Al que estaba utilizando, se me olvida en este momento. Entonces, lo que nos enseña el Señor es que al incensario que tenía el ángel, ahí está el incensario, mire, está la foto. Entonces dice que el ángel le estaba echando más incienso, es decir, y el incienso, de acuerdo a Apocalipsis 8:4, son las oraciones de los santos. Entonces, mire, un servidor tiene que ser hombre y mujer de oración. Obviamente aquí, por eso le digo, hay otras herramientas como el ayuno, como la búsqueda de la palabra, como la Santa Cena, hay muchas herramientas, pero estas que el Señor nos permite dar, nos enseñan que hay otro ángulo y otras herramientas que también necesitamos tener. Mire, la oración es clave, hermano. Un servidor que no ora, se le va a notar en el carácter. No sé si a usted le pasa. Un hermano, alguien en el Señor que no ora, se le nota en el carácter, se le nota en la forma de hablar, se le nota en la impaciencia, se le nota en el afán, se le nota en muchas cosas. Porque cuando nosotros oramos, nos centramos, entramos en esa intimidad con el Señor. Entonces, el poder que tiene el tipo de oración que realizamos en nuestro servicio. Esto es muy importante, no que lo demás no, pero se lo voy a explicar por qué.
¿Por qué? Porque la oración quita ataduras. Usted va a orar por alguien, puede ser que se libere, pero también puede ser que se le rompan cadenas, yugos. Entonces destruye yugos, salva, sana. Entonces, su oración, usted tiene que estar preparado, porque mire los tipos de oración que se activan de acuerdo a la necesidad de la oveja. Usted tiene que estar listo para esto. Primero, porque le va a tocar orar por personas para que acepten a Cristo. Es la oración de fe, donde la oveja repite en voz alta. Aquí es bien importante, miren. Aquí es bien importante no solo llegar y decirle a la oveja, mire, repita conmigo. No, es que eso es por convicción. No es como repetir, perdonen que lo diga, pero no es repetir como loro ahí. Señor, Señor, te acepto, te acepto. No, no. Tiene que haber convicción. La persona, usted tiene que tener la capacidad de saberle trasladar el mensaje del Señor, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Entonces, no es repetir como lorito. Segundo, la oración por el llamado de reconciliación. Hay personas que son cristianas que tal vez se alejaron y usted tiene que saber cuál es la oración de arrepentimiento, sobre todo de reconciliación. También está la oración por el llamado de cobertura, que esa solo lo hace el ministro. El pastor es la persona que dirige la oración. Es decir, esto se da y yo pues les animo a que lo hagamos si no lo hemos hecho. Si no hemos orado por cobertura, estando en la iglesia, pidamos oración por cobertura, porque cuando uno normalmente viene de otra iglesia, uno trae la cobertura de la otra iglesia y trae cosas que son de allá. Entonces, no que sea malo, pues, porque uno tiene por ejemplo, nosotros no nacimos en Ebenezer, recordamos la iglesia y agradecemos al Señor por la iglesia, pero nosotros adoptamos totalmente la cultura. Mire, un principio de la cobertura es que si nosotros no hemos, decir, no hemos pedido que oren por nosotros en cobertura de la iglesia donde estamos, entonces es bien importante hacerlo. ¿Saben por qué? Porque es como adoptar la cultura de la casa, la cultura del reino, pero la cultura que está establecida en la casa. Y la oración por necesidades, algún momento les va a pasar que se le va a acercar un hermano, hermano, mire que estoy triste, ore por mí, o hermana, ore por mí. Entonces, aprovecho para decirles algo, la oración, salvo si es en pareja, lo pueden hacer los dos, pero la oración, no puede un hombre orar por una mujer, eso es Ebenezer. No es correcto que un hombre ore por una mujer, salvo uno de pastor, aunque uno también trata yo lo hago por cuestión de que hasta este momento lo he hecho, pero en el caso de las hermanas es la pastora que tiene que orar por ellas. Yo lo hago en la administración porque es parte de la misma. Entonces les pido algo, por lo menos en Ebenezer, las mujeres oran por mujeres y los varones oran por los varones, salvo una pareja, como les repito, salvo que estén en pareja, ahí lo pueden hacer los dos, pero ustedes saben que en el caso hay cosas que son de mujeres y hay cosas que solo son de hombres. Termino ahí, hermanos, haciendo un resumen. Las herramientas del servidor, los calderos, que tipifica que no nos falte la palabra, las palas que debemos de estar limpios en santidad, los tazones, que nos recuerda el nuevo pacto como una ofrenda de libación. ¿Para qué? Para llevar vida, para sembrar vida en las personas, los platos, para la consagración a la cual fuimos separados de parte del Señor para servir, las cucharas que tipifica la adoración, es decir, nosotros tenemos que adorar a Dios con el servicio, pero también con nuestras vidas, con los frutos que vemos, los cubiertos y las jarras que tipifican cuando nos derramamos como una ofrenda de libación, es decir, usted es una ofrenda al Señor, las despabiladeras, que esto es para entender de que hay que hacer el ejercer en libertad. Nosotros tenemos que ejercer en libertad y también en las personas hacerlas libres de parte del Señor a través de nuestro servicio. Y por último, los braceros, es la oración que no puede faltar en cada uno de nosotros. Entonces, yo hasta ahí termino, hermanos. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta para poder terminar. ¿Alguien tiene abierto ahí el micrófono? Bueno, adelante, Jorge. Adelante. Buenas noches. Respecto al servicio, lo que el pastor dice es muy cierto, de que uno no, pues, no debe atemorizarse, porque en el servicio siempre Dios